¿Qué pasaría si un castillo no hubiera sido construido para proteger a las personas que estaban dentro, sino para sellar algo debajo? Durante siglos, la gente aseguró que bajo el castillo de Houska había un pozo sin fondo, una puerta al infierno, y que lo que vivía allí abajo alguna vez intentó salir. Y lo más inquietante de todo no es solo la leyenda, es que, cuanto más miras este castillo, más fácil resulta entender por qué tanta gente llegó a creerla. En Europa hay castillos construidos para defender fronteras, castillos levantados junto a ríos, sobre rutas comerciales, cerca de pueblos importantes o en lugares estratégicos que tenían un sentido militar claro. Hauska no parece pertenecer del todo a esa lógica. Se alza en lo que hoy es la República Checa, rodeado de bosques y piedra, en un lugar que durante siglos ha parecido demasiado aislado, demasiado extraño y demasiado silencioso para ser el escenario de una historia normal. Y cuando un sitio real no encaja del todo con lo que esperamos de él, la imaginación entra. Pero con Houska, la imaginación no creó una leyenda cualquiera, creó una de las más oscuras de Europa, porque según la historia que se repitió una y otra vez durante generaciones, antes de que existiera el castillo, la gente del lugar ya temía aquello que había bajo la tierra. Hablaban de una grieta, de una abertura en la roca, de un agujero tan profundo que nadie podía ver su fondo. Y no solo eso, decían que desde allí salían cosas, criaturas deformes, sombras medio humanas, seres con alas, garras o cuerpos imposibles. Y aunque hoy esa historia suene como una exageración nacida del miedo y del folclore, lo realmente importante no es si esas criaturas existieron. Lo importante es que suficientes personas temieron algo en ese lugar como para que la historia sobreviviera. Y cuando un miedo sobrevive durante siglos, deja de ser solo un cuento. Se convierte en parte de la identidad del lugar. Con el tiempo, aquel agujero dejó de ser solo una grieta oscura en la roca. Se convirtió en algo peor, una entrada, una herida en la tierra, una puerta al infierno. Y entonces nace la gran pregunta que hace a Houska tan poderoso. Si todo era solo una invención, ¿por qué la leyenda nunca terminó de morir? ¿Por qué este castillo en particular, entre tantos otros, terminó cargando con una reputación tan oscura? ¿Por qué Houska y no otro? Y cuanto más avanzas en la historia, más incómoda se vuelve la respuesta. Porque Houska no se siente como un castillo cualquiera. Incluso antes de conocer la leyenda, hay algo en él que parece equivocado, algo que no termina de encajar. No parece un castillo construido para mirar al mundo exterior con orgullo. Parece un castillo que vigila hacia adentro, como si lo importante no estuviera en el horizonte, como si lo importante estuviera debajo. Y esa sola idea ya basta para que la imaginación haga el resto. Imagina a la gente medieval viviendo cerca de allí. No tienen mapas modernos, no tienen turismo, no tienen documentales, no tienen internet. Solo tienen rumores, religión, noches larguísimas, bosques densos y un paisaje que no siempre parece humano. Una historia escuchada al anochecer no suena igual que una historia leída a plena luz del día. En una aldea pequeña, rodeada de oscuridad, una sola leyenda puede crecer como si fuera algo vivo. Un anciano dice que oyó gritos salir de la roca. Otro asegura que los animales evitaban esa zona. Alguien jura haber visto algo moverse entre la niebla. Y antes de que te des cuenta, ya nadie necesita pruebas. La historia ha empezado a alimentarse sola. Y esa es una de las cosas más peligrosas del miedo. No necesita certeza, solo necesita repetición. Con Houska ocurrió exactamente eso. La leyenda se hizo más fuerte cada vez que alguien la contaba. Y luego apareció la parte más brutal de todas. Una de las versiones más repetidas dice que, en cierto momento, unos prisioneros condenados a muerte recibieron una oferta imposible: el perdón, la libertad, una segunda oportunidad, pero a cambio tendrían que hacer una sola cosa: descender al agujero, bajar con cuerdas hacia lo que hubiera debajo, mirar, escuchar y regresar para contar qué había allí. La historia dice que uno aceptó, y durante un momento todo pareció funcionar. Lo bajaron lentamente. La cuerda descendió unos metros, luego unos pocos más, y entonces empezaron los gritos.
No gritos de esfuerzo, no gritos de miedo normal, gritos desesperados, como si hubiera visto algo que la mente no estaba preparada para procesar. La gente de arriba, aterrorizada, tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, y cuando el hombre volvió a la superficie, algo en él había cambiado. Según la leyenda, su cabello se había vuelto blanco, su rostro parecía el de un anciano, sus ojos ya no eran los mismos, como si hubiera envejecido décadas en unos pocos minutos, como si lo que había visto abajo no solo lo hubiera asustado, como si lo hubiera vaciado por dentro. ¿Es real esa historia? Probablemente no en la forma exacta en la que hoy se cuenta, pero no es eso lo que la hace poderosa. La hace poderosa el tipo de imagen que crea, porque ya no estás imaginando un simple agujero, ahora estás imaginando una profundidad que cambia a quien la mira. Y una vez que una historia logra eso, deja de ser un simple rumor local, se convierte en mito. A partir de ahí, Huska ya no fue solo un castillo, se transformó en una respuesta, una estructura levantada para tapar algo, una tapa de piedra puesta sobre un miedo demasiado antiguo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque si los castillos normales existen para mantener el peligro fuera, Houska, al menos en la leyenda, parece existir para mantener el peligro dentro. Eso da la vuelta a toda la lógica de una fortaleza medieval. Y precisamente por eso resulta tan inolvidable. Ahora imagina la construcción misma, piedra sobre piedra, muros levantándose lentamente, trabajadores mirando el suelo con inquietud, sacerdotes bendiciendo espacios que no comprenden del todo. Se construye una capilla, se sellan zonas, se levantan paredes, y aunque probablemente la historia real de la construcción haya sido mucho más práctica y menos sobrenatural, la leyenda transforma todo ese proceso en algo mucho más oscuro. No se construye un castillo, se construye un sello. No se levanta una residencia, se levanta una barrera. No se cubre la tierra, se encierra algo debajo de ella. Y si piensas en ello el tiempo suficiente, empiezas a entender por qué Houska sigue provocando esa sensación tan rara. Porque incluso si no crees en demonios, la idea sigue funcionando. Funciona como imagen, funciona como metáfora, funciona como miedo. Y eso es más importante que demostrar literalmente la existencia de un portal al infierno. Luego está la capilla. Y este detalle hace la leyenda aún mejor, porque en muchas versiones de la historia, la supuesta abertura estaba justo debajo de ella, no debajo de una torre cualquiera, no en una mazmorra sin importancia, debajo de la capilla. Eso cambia todo, porque entonces la historia deja de ser solo un cuento de criaturas. Se convierte en una lucha simbólica entre lo sagrado y lo monstruoso, entre lo que intenta contener y lo que intenta salir, entre la oración arriba y el abismo abajo. Y pocas imágenes son más potentes que esa. Un castillo medieval en medio del bosque, con una capilla construida sobre una grieta maldita. No importa si ocurrió exactamente así. Lo que importa es que parece el tipo de historia que un lugar como Houska pediría que se contara sobre él. Y después, como siempre ocurre con los lugares malditos, la leyenda empezó a crecer. Ya no bastaba con el agujero, ya no bastaba con el prisionero. Ahora aparecían nuevas historias, criaturas híbridas, sombras medio humanas, seres que se arrastraban, formas con alas, una mujer vestida de negro, un caballo sin cabeza, figuras que cruzaban corredores vacíos cuando no debía haber nadie allí. Y con cada siglo, con cada nuevo narrador, el castillo se volvía un poco más oscuro. Eso es exactamente lo que hacen las leyendas verdaderamente fuertes. Nunca se quedan quietas. Siempre atraen algo más, otro testigo, otro rumor, otra noche extraña, otra historia imposible, otra versión más aterradora que la anterior. Pero aquí hay algo importante. Si quieres contar bien la historia de Houska, no debes tratar cada rumor como si fuera un hecho. Eso sería demasiado fácil. Y de hecho, menos interesante. Lo verdaderamente inquietante no es demostrar que todo fue real. Lo inquietante es mostrar por qué este castillo fue el lugar perfecto para que esas historias nacieran. Porque Houska no solo tiene una leyenda,
Tiene una atmósfera hecha para sostenerla. Bosques espesos, silencio, piedra vieja, salas frías, capilla, altura, aislamiento, oscuridad. Es exactamente el tipo de lugar donde una historia puede sobrevivir aunque nadie pueda probarla. Y cuanto más lo observas, más entiendes eso. Hay castillos hermosos, hay castillos elegantes, hay castillos heroicos. Hauska no entra fácilmente en ninguna de esas categorías. Tiene algo severo, algo encerrado, algo que parece incompleto en un sentido emocional, como si hubiera sido construido alrededor de una ausencia, o peor, alrededor de una presencia. Y entonces llega otra capa de la historia, la de los siglos posteriores, porque Hauska no quedó congelado en la Edad Media, pasó por distintas manos, fue modificado, fue usado, fue cambiado, y cada época añadió una nueva interpretación. Ese es otro de los motivos por los que el castillo funciona tan bien en la imaginación. No es una ruina abstracta, es un lugar real que siguió existiendo, siguió siendo visto, siguió acumulando historias. Y cuanto más tiempo sobrevivía, más oportunidades había para que algo nuevo se pegara a su reputación. Una pintura extraña, un pasillo frío, una ventana que da al bosque, una habitación donde alguien dijo haber sentido algo, una puerta que no inspira confianza, una escalera que parece bajar demasiado. Eso es lo que convierte un sitio histórico en un lugar de obsesión, no una sola gran prueba, sino 100 detalles pequeños que, juntos, crean la sensación de que algo no termina de estar bien. Con el tiempo, también empezaron a circular historias más modernas, rumores sobre ocultismo, sobre personas atraídas por la fama oscura del lugar, sobre fuerzas extrañas. Y como ocurre con casi todos los lugares que cargan una leyenda poderosa, más tarde aparecieron relatos todavía más extremos, algunos ligados a la fascinación popular por lo esotérico, los rituales y otras historias que la gente adora añadir cuando un lugar ya tiene reputación suficiente para soportarlas. Y aquí está el problema. Una vez que un lugar queda marcado como maldito, deja de defenderse. Todo lo oscuro empieza a pegarse a él. Cada narrador quiere hacerlo peor. Cada visitante quiere salir con una historia. Cada generación quiere añadir un detalle nuevo. Y cuanto más crece la leyenda, más difícil se vuelve separar la piedra real de la imaginación colectiva. Pero en Hauska, incluso si quitas todas las capas modernas, la imagen central sigue siendo potentísima. Un castillo, una capilla, un pozo legendario, una historia de sellado, un miedo que va hacia abajo, no hacia afuera. Eso ya es suficiente para sostener un video entero, porque aquí no solo estás contando la historia de un edificio, estás contando la historia de una idea, la idea de que algunos lugares no se construyen para proteger algo valioso del exterior, sino para impedir que algo interior salga. Y esa idea golpea fuerte porque contradice todo lo que creemos entender sobre los castillos. Los castillos normales miran hacia el mundo. Houska, en la leyenda, mira hacia el abismo, y ese cambio es tan poderoso que incluso quien no cree en nada sobrenatural puede sentir que algo en la historia funciona demasiado bien. Ahora imagina llegar allí solo, no en un día soleado, lleno de turistas y cámaras, sino en una tarde gris, el bosque callado, el viento raspando los muros, la luz bajando poco a poco. Te acercas al castillo. No oyes casi nada, solo pasos, aves lejanas, madera crujiendo, quizá una corriente de aire más fría de lo normal en cierta parte del edificio. Nada espectacular, nada imposible. Y aún así, cada parte del lugar te hace pensar en lo mismo. ¿Y si la historia nació porque alguien realmente sintió que algo no iba bien aquí? No un demonio, no una bestia, no un monstruo visible, solo la impresión persistente de que el suelo debajo de este lugar era distinto, que había algo en esa profundidad, aunque fuera solo miedo humano acumulado. Porque esa también es una explicación. Quizá Houska no asusta por lo que haya debajo. Quizá asusta porque durante siglos la gente proyectó debajo de él todo lo que no podía explicar. El infierno, la locura, la culpa.
lo desconocido. Lo subterráneo siempre ha dado miedo. Un castillo construido sobre un vacío siempre va a parecer sospechoso. Y si además añades religión, bosque, aislamiento y una leyenda bien contada, ya tienes algo mucho más fuerte que un simple cuento local. Tienes un mito duradero. Y los mitos duraderos no sobreviven porque sean comprobables. Sobreviven porque encajan demasiado bien con el lugar que habitan. Eso es Houska. No una prueba, no una demostración, no un expediente cerrado, sino un encaje casi perfecto entre piedra, paisaje y miedo. Por eso la historia del castillo no desaparece, porque toca algo profundo, no solo el miedo al infierno religioso, sino el miedo a que ciertos lugares existan como tapaderas de algo que no entendemos, a que algunos edificios estén donde están por una razón que nunca fue del todo dicha en voz alta, a que el mundo visible esté construido a veces sobre algo que preferimos no mirar. Y eso, incluso sin monstruos, ya es perturbador. Quizá nunca hubo criaturas saliendo de una grieta. Quizá ningún prisionero volvió anciano. Quizá nadie construyó Houska pensando literalmente en sellar un portal. Pero la leyenda no necesita eso para seguir viva. Solo necesita una cosa, que el castillo siga sintiéndose como el tipo de lugar donde algo así podría haber parecido necesario. Y Houska todavía lo consigue. Porque no importa cuántas veces intentes volverlo un simple castillo medieval, la historia siempre regresa. La grieta, el pozo, la capilla, los gritos, los prisioneros, las sombras, la pregunta, siempre la misma pregunta, ¿qué había debajo? Y quizá esa sea la razón por la que el castillo sigue atrapando a la gente. No porque ofrezca respuestas, sino porque su propia forma parece exigir una duda que se queda contigo más tiempo del que debería. ¿Y si de verdad construyeron algo allí para cubrir otra cosa? ¿Y si el castillo no era el centro de la historia, sino solo la tapa? Ese es el verdadero poder de Houska. No abrir una puerta al infierno, sino abrir una puerta en la mente del que escucha. Una puerta hacia una idea tan buena, tan oscura y tan perfectamente unida a un lugar real, que una vez que entra, ya no se va. Y por eso Houska sigue siendo uno de los castillos más inquietantes de Europa. No porque sepamos con certeza qué había debajo, sino porque después de siglos seguimos sin poder dejar de imaginarlo.